Muy buenas, bienvenidos todos a este nuevo webinar de Benchmark Email. Vamos a dar un par de minutitos mientras se terminan de conectar el resto de participantes y comenzamos. Mientras tanto, aprovecho y os comento. La grabación de este webinar la enviaremos a lo largo de la tarde y también recibiréis las diapositivas. Tenemos un montón de recursos también en nuestro blog al que le podéis echar un vistazo que hablan sobre este tema de hoy. Y cualquier duda, cualquier pregunta que tengáis a lo largo del webinar podéis dejarla en la parte de preguntas y respuestas y lo vemos al final del webinar, ¿vale? Muy bien, veo que ya se va conectando por aquí, así que aprovecho también para presentarme. Si no me conocéis de otros webinars, bueno, mi nombre es Isabel Delgado, soy International Marketing Manager para Benchmark Email y bueno, hoy vamos a hablar de este tema sobre marketing de contenidos que creo que puede ser muy interesante para vosotros. Cómo reutilizar nuestros contenidos para convertir una sola idea en por lo menos 10 acciones diferentes de marketing, 10 recursos diferentes que podemos utilizar dentro de nuestra estrategia. Como decía antes, bueno, en el mundo del marketing todo va rapidísimo, así que si queréis siempre estar un poquito al día, podéis echarle un vistazo a nuestro blog, que siempre vamos hablando un poco de cómo mejorar la parte de estrategia de contenidos, de marketing de contenidos y damos consejos, la verdad, bastante interesantes. Muy bien, veo que ya somos unos poquitos por aquí, así que si os parece bien. Vamos comenzando. Como decía, cualquier duda, dejadla en la parte de preguntas y respuestas que tenéis en la barrita de herramientas de Zoom y lo vemos al final del webinar. Muy bien, ¿qué es lo que vamos a ver hoy? Lo primero es lo primero y os voy a hablar de por qué la reutilización de contenidos es tan importante para los profesionales de marketing hoy en día, el ciclo de vida que le podemos dar a una sola idea de contenido y cómo podemos hacer ese mapeo de contenidos y algunas herramientas también que podemos utilizar para hacer todo este proceso todavía más sencillo para vosotros. Así que comenzamos. Lo primero es identificar ese problema que tenemos muchos de los que trabajamos en marketing hoy en día y es que tenemos una presión constante por estar creando contenido todo el tiempo. A veces parece que tenemos que estar en todas partes, que tenemos que estar en los emails, en los blogs, en las redes sociales, en los vídeos, en los webinars, y que tienes que estar creando contenido diferente para cada uno de esos canales, lo cual requiere de tiempo, recursos, dinero al final, y es una cosa que sabemos que es importante porque es lo que hace que nuestra marca esté presente. Pero obviamente crear un contenido nuevo cada vez que vayamos a publicar en algunos de estos canales, pues no es fácil. Y tampoco es algo que sea posible, sobre todo si sois pues, un equipo pequeñito de marketing o si sois un freelance, trabajáis solos. Aquí es donde reutilizar el contenido nos puede ayudar a mantenernos visibles sin agotar pues, los recursos de los que tenemos disponibles, ¿no? El cambio que estamos viendo ahora mismo es ya no se hace un calendario de contenido con artículos del blog, sino que vamos un poco más a un ecosistema de contenido completo, de forma que con un solo contenido, por ejemplo un webinar o un artículo en nuestro blog, podemos alimentar todo el calendario de contenido de X tiempo, ¿no? Se trata al final de mejorar nuestra estrategia de contenido, no de producir más. No se trata de tener una idea de, venga, vamos a hablar de esto en el blog y ya, y nos olvidamos. No, eso ya se ha quedado un poquito anticuado. Se trata más bien de agotar esa idea en todos los canales diferentes en los que nuestra marca tiene presencia, que deberían de ser aquellos en los que está nuestro público objetivo, para que la gente que consuma nuestro contenido de muchas formas diferentes, porque no les gusta estar viendo siempre lo mismo, ¿vale? Así que, con una sola idea de contenido, ¿qué es lo que podemos hacer? Aquí tenemos una presentación visual rápida de cómo una sola idea puede convertirse en al menos 10 piezas de contenido diferentes. Imagina que creas un artículo súper completo para el blog,
que tiene ejemplos, que tiene imágenes, que tiene estadísticas. Y luego lo cogemos y lo dividimos en captions para Instagram, en imágenes, en un guión para un reel. De esta forma es como se consigue ser eficiente en la creación de contenido. Vamos a ver ahora juntos, pasito a pasito, ejemplos concretos, ¿vale? Vamos a coger un ejemplo de un post que podríamos escribir en Benchmark Email y vamos a ver cómo le podríamos dar forma para reutilizarlo al menos 10 veces en 10 piezas de contenido diferentes. En este caso, vamos a empezar con un artículo del blog, ¿vale? No tiene por qué ser así, podéis empezar con lo que queráis. Si ya tenéis un webinar sobre un tema y queréis usar eso como base, pues perfecto. Si tenéis un ebook, queréis usarlo como base, perfecto. Nosotros vamos a hacer este ejemplo con un artículo del blog. En este caso, pues bueno, 5 formas, 5 métodos de mejorar tu tasa de apertura en email marketing, ¿vale? En este punto lo que haríamos era crear un artículo de blog que sea exhaustivo, que tenga calidad y que se pueda convertir en nuestro contenido principal porque exploramos el tema en profundidad para que sirva de base para crear muchas más cosas. Obviamente, cuando creamos este artículo tenemos que asegurarnos de que esté optimizado para SEO, de que tenga todos esos ejemplos, consejos, estadísticas que mencionábamos, que de verdad aporte valor al usuario y que responda a sus preguntas. Esto, como digo, lo vamos a elegir como base fundamental del que deriva el resto de contenido, con lo cual tiene que estar perfecto. Tiene que cubrir a la perfección ese tema, ¿vale? A continuación, siguiendo con nuestro ejemplo, que estamos hablando de 5 métodos, un post sobre 5 métodos para mejorar la tasa de apertura, podríamos utilizar ese artículo del blog para crear una serie de 5 emails. 5 emails en el que cada email se centra en un solo consejo que podemos meterlo dentro de nuestra estrategia de nurturing, de cómo estamos nutriendo a los leads que van llegando a nuestra base de datos. De esta forma, al dividir cada consejo en un email, lo hacemos más fácil de digerir y mantenemos al público pues interesado durante varios días, aumentando la cantidad de veces que estamos en contacto con nuestra audiencia. Podemos llevarlo un poquito más a la práctica, ¿no? Hablamos de 5 métodos. Bueno, pues en cada email te explicamos en concreto cómo se hace ese método, cómo se aplica. En este caso, por ejemplo, nosotros diríamos, bueno, pues cómo se aplica utilizando Benchmark Email. Podemos eso, crear cada email con cada paso y luego automatizarlos. Podemos crear una campaña automatizada con un software de email marketing, como puede ser Benchmark Email, y configurarlo para que se envíe en esa secuencia de 5 días, de 3 emails a la semana, la secuencia que nosotros consideremos mejor para nuestro público. De esta manera podemos ampliar la información todavía más de lo que hay en el blog, en nuestra base, y no estaremos inundando a la gente con mucha información, sino que les vamos manteniendo ese interés durante un proceso más lento de interacción con nosotros para también mantener el recuerdo de marca más en su mente. A partir de esa información que tenemos en nuestro blog, ¿qué podemos hacer también? Bueno, pues podemos extraer puntos clave, estadísticas que nos sirvan para algo más visual. En este caso podría ser un carrusel en Instagram, que puede ser unas estadísticas, unos consejos, cualquier tipo de punto clave que saquemos de ese blog y lo utilicemos en un carrusel. Podemos hacer varios, dependiendo del contenido de nuestro blog, o también convertirlo en un reel para Instagram, que podría funcionar, pues 5 trucos rápidos o el truco que más me ha servido para aumentar la tasa de apertura, siempre basándonos en esa información que ya tenemos recopilada y bien lista en nuestro artículo de blog. Cada consejo podría ser, como digo, pues esto se puede aplicar a muchas cosas. Imaginemos que tenemos un artículo sobre cómo cuidar la piel en verano o una guía completa sobre cómo cuidar nuestra piel en verano. Podemos hacer de ahí, extraer pequeños consejos y que cada consejo sea un reel en Instagram. Y es fácil porque al final no tenemos que pensar la idea desde cero, sino que ya tenemos la base de la idea en nuestro blog y de ahí lo vamos a convertir en un guión para un reel, por ejemplo. ¿Qué más podemos hacer? También podemos convertir ese tema que ya hemos tratado en nuestro blog y que sabemos que le interesa a la gente, porque nuestro blog ya ha empezado a recibir visitas. ¿Por qué no lo convertimos en un webinar? Un poquito más práctico, quizá. En este caso, si fuera, seguimos con el ejemplo,
Podemos decir eso, domina las estrategias o sea, domina las tasas de apertura con estas 5 estrategias. Y ahí entraríamos a hablar nosotros, en nuestro caso de Benchmark Email, de cosas concretas que puedes hacer en tu cuenta de Benchmark Email para mejorar, y en tus emails para mejorar tus tasas de apertura, ¿vale? Nosotros esto lo hacemos bastante, sobre todo cuando vemos que hay un tema que puede ser interesante desglosarlo un poquito más y darle esa parte más práctica. Y así no tiene, es bastante fácil montar un webinar así, porque ya sabes de qué va a tratar el webinar, tienes prácticamente el esquema hecho con tu artículo del blog y simplemente tienes que llevarlo a la parte más práctica. ¿Esto qué nos permite? Pues nos permite tener una mayor interacción y ejemplos pues mucho más detallados para nuestra audiencia. Y aparte nos da el beneficio de que en un webinar como el de hoy, nosotros podemos interactuar. O sea, vosotros podéis hacerme preguntas y yo os puedo responder. Con lo cual, eso con un artículo del blog pues no es posible. Y también, ofreciendo un evento en directo, aumentamos la autoridad de nuestra marca sobre ese tema en el que estamos hablando. Y también le estamos poniendo cara, voz a nuestra marca, le damos más confianza a los usuarios para que entiendan que nosotros sabemos de ese tema y que les podemos hablar de ese tema, les podemos explicar mucho más allá incluso del artículo del blog base que estamos utilizando. Al final nosotros con los webinars lo que estamos intentando es hacer este proceso y mostraros que somos personas reales que trabajamos aquí, que estamos pues para ayudaros y para compartir todo nuestro conocimiento con vosotros. También podemos coger todo ese contenido, empaquetarlo y convertirlo en un recurso que sea descargable. Esto puede ser una guía, un ebook, un manual, un checklist, unas plantillas, lo que sea. En este caso, pues podemos hacer una guía definitiva para mejorar las tasas de apertura de los emails. Y ahí le metemos también pasos prácticos o cosas extra que se amplían de la información que ya teníamos en nuestro artículo del blog y que la gente se puede descargar y consultarlo offline en cualquier momento. Cada uno puede hacer un ebook o una plantilla de lo que considere oportuno según los intereses de su público objetivo. Al convertir ese artículo del blog en este descargable un poquito más profundo, lo que vamos a tener es algo por lo que la gente nos va a dejar su nombre, su dirección de email. Es decir, vamos a generar leads también a partir de este contenido que estamos creando. Obviamente tener en cuenta que les tenemos que dar algo más para que ellos nos quieran dejar su nombre, su dirección de email. Es decir, tenemos que darle bastante valor dentro de nuestros recursos para que nos dejen su información de contacto a cambio. Más ideas que podemos hacer con este contenido. En este caso, recordemos que estamos utilizando el ejemplo del artículo del blog sobre 5 métodos para mejorar las tasas de apertura. Podríamos hacer, por ejemplo, una infografía donde solo comuniquemos los datos de los que hemos hablado en el artículo de forma súper sencilla de entender y de digerir y que luego la podemos utilizar en presentaciones, en redes sociales, en otros artículos del blog que hablen sobre temas relacionados. Al final las infografías lo que hacen es más ilustrar y complementar el artículo que contarte la historia completa, ¿no? Y pueden ser muy fáciles de crear si partimos de la base de nuestro contenido principal, que sería ese artículo del blog. ¿Qué podemos hacer también con ese artículo? Lo podemos incluir directamente en nuestra newsletter, ¿vale? Nosotros lo solemos hacer, siempre metemos contenido de nuestro blog, lo enlazamos, pero también podemos ir un poquito más allá y tomar solo una idea o un tema concreto que estemos tratando en ese artículo del blog base y convertirlo en el tema de nuestra newsletter. Es otra forma de reutilizar el contenido. Puedes reutilizar el contenido de tu blog para mantener informada a tu audiencia y también puedes redirigir el tráfico hacia más contenidos relacionados. Al final, hay personas que pueden estar suscritas a tus emails, pero hace tiempo que no ven tu página web y a lo mejor no han visto ese artículo del blog. Así que si incluyes el contenido del blog, enlazas a ese contenido o haces pequeños resúmenes, pequeños consejos que extraigas de ese contenido del blog y los metas en tu newsletter, pues vas a motivarlos un poco más para que vuelvan a tu página web y exploren un poquito más ese contenido que tienes listo. Por supuesto, los vídeos cortos todos sabemos que son ahora mismo lo que está predominando en las redes sociales para el consumo rápido y el alcance
más efectivo en YouTube, en TikTok, en Instagram Reels. Podemos hacer, a partir de todo lo que veníamos haciendo de nuestro artículo base, un vídeo corto para YouTube, que es algo que nosotros ya también nos hemos empezado a hacer, por ejemplo, de resúmenes de nuestros webinars. Y la verdad que la gente los considera bastante atractivos. La gente hoy en día prefiere los vídeos cortos a los largos y nuestra capacidad de atención está cada vez más reducida. Así que si queremos interactuar con algo, tiene que ser conciso, directo. Obviamente, si quieren ampliar el tema, ya sabemos que tenemos todo nuestro ecosistema de contenido donde le ampliamos el tema desde diferentes ángulos. Pero el vídeo corto es una muy buena forma de atrapar a la gente, ¿no? A la atención de la gente cuando está en las redes sociales. También, si en tu caso tienes un podcast o estás pensando en crear uno, puedes utilizar la idea que ya has explorado en el artículo del blog para tema dentro de tu podcast. Para una entrevista, por ejemplo. Aquí invitas a alguien a participar y le haces una entrevista sobre cómo mejorar las tasas de apertura. De esta forma le estamos dando de nuevo otro nuevo formato a ese contenido base. A mucha gente le encanta escuchar podcasts, a mí me encanta personalmente. Y si crees que tu público objetivo forma parte de esa gente a la que le gusta escuchar podcasts, pues quizás cabe la posibilidad de que reutilizar el contenido para crear este tipo de contenido en audio, para crear podcast, sea bastante efectivo en vuestro caso. ¿Qué más podemos hacer? Podemos coger ese contenido también y convertirlo en diapositivas. Pueden ser presentaciones que utilicemos como herramientas que tenemos en nuestro día a día para reuniones de ventas, por ejemplo, para talleres, para recursos descargables, pero también si participamos en, por ejemplo, ferias comerciales o hacemos exposiciones o conferencias, podemos tener esas diapositivas a partir de ese artículo base del blog que podemos utilizarla en nuestras presentaciones. Y por supuesto, pues también pueden ser descargables dentro de la web sin ningún tipo de problema. Ahora que ya tenemos todo este contenido, vamos a un poco a ver cómo es el proceso de gestión de pensamiento que nos lleva hasta este ecosistema de contenido a partir de una idea. Como hemos dicho al principio, hay que comenzar con un archivo fundamental, con un archivo base, con un post del blog, con un webinar, con una guía. Algo que sea sustancial, que esté rico en valor, que tenga conocimientos, que tenga ejemplos. Tenemos que pensar en él como si fuera, imaginaos el tronco de un árbol del que van a crecer todo el resto de ramas que complementan a ese tronco, pero ese tronco debe ser lo suficientemente fuerte como para aguantar todas esas ramas. Es decir, tiene que tener la suficiente calidad como para que sea posible convertirlo en una variedad grande de formatos. Una vez tenemos ese contenido, tenemos que analizarlo. ¿Cuáles son los principales puntos? ¿Qué se puede citar? ¿Qué se puede repetir? ¿Qué es más atractivo visualmente? ¿Cuáles son las conclusiones o los temas clave? Ahí es donde vamos a detectar oportunidades de convertir y saltar ese contenido a otro formato. Por supuesto, al hacer esto, hay que tener siempre en mente que cada formato se tiene que ajustar a cada canal. ¿Vale? Así que tenemos que asegurarnos que al hacer ese análisis y detectar oportunidades, también vemos a qué medio puede ir cada uno de esos puntos clave y cómo podemos transformarlo para que se adapte el mensaje al medio. Porque cada plataforma tiene su propio estilo. Los vídeos cortos pues son para TikTok, para YouTube Shorts. Luego si quieres algo más así de liderazgo o algo más intelectual, puedes hacerlo en LinkedIn. Aquí hay que pensar de forma estratégica cuando estemos analizando nuestro contenido y pensar en cómo expresar cada uno de esos temas en función del canal en el que lo vamos a hacer. Hay que entender muy bien el objetivo que tiene cada red social, cada plataforma que estemos utilizando, ¿vale? También tenemos que plantearnos el contenido de apoyo. Una vez tienes el tema, los formatos, los puntos clave, es el momento de tener contenidos de apoyo, que ya pueden ser, pues, diseño, vídeos, plantillas, infografías, todo esto hay que crearlo a partir de lo que ya tenemos analizado y ya tenemos listo. Aquí nos puede ayudar muchísimo la inteligencia artificial y las plantillas que ya están creadas y que se pueden adaptar a vuestra identidad de marca. Obviamente la inteligencia artificial no te lo va a hacer todo porque necesitamos seguir dándole ese toque humano,
pero sí que te puede ayudar mucho a crear contenidos de apoyo basándote en lo que ya tienes. Nosotros, por ejemplo, pues utilizamos muchas herramientas de inteligencia artificial, también puedes utilizar Canva para facilitarte la vida en la parte gráfica. Puedes utilizar plantillas de email, que, como las que tenemos nosotros dentro de Benchmark, que te van a permitir crear fácilmente pues, emails rápidos, bonitos y que funcionan bien. Y obviamente la automatización también nos puede echar una mano para reducir la carga de trabajo que conlleva todo este marco de contenido, todo el crear este ecosistema de contenido. Y el último paso, una vez que ya tenemos todo, tenemos nuestros materiales extra, tenemos nuestro contenido base, nuestros puntos clave, todo bien analizado, cada contenido va adaptado a su formato y a su canal, hay que programarlos y distribuirlos. Que obviamente no te estamos diciendo que cojas un artículo y lo publiques, empieces a convertirlo en diferentes formatos y lo publiques todo en una misma semana. Eso no es así. Eso es demasiado saturar a la gente sobre un mismo tema todo el tiempo y puede agobiarlos. Entonces es mejor dejar que el contenido respire y vaya trabajando por ti a lo largo del tiempo. Aquí en la distribución es donde toda esa reutilización de contenido empieza a dar sus frutos. No se termina una vez que ya está creado y terminado, sino que hay que ver también cómo distribuirlo. Hay que cómo dárselo a nuestros usuarios en ese lugar donde ellos están interactuando con ese tipo de contenido. Hay que asegurarse de que ese contenido se está utilizando de forma inteligente, que no se está perdiendo oportunidades al ponerlo demasiado, por ejemplo, demasiado saturado, ¿no? En la misma semana. Hay que distribuirlo a lo largo de varias semanas o incluso meses. No lo publiques todo a la vez porque puede ser contraproducente, así que es mejor pensar en un proceso de distribución más al medio largo plazo. Bien, quiero también hablaros ahora brevemente de algunas herramientas que nosotros utilizamos y que creo que os pueden facilitar bastante el proceso de reutilización de contenido. Eh, Obviamente nosotros utilizamos muchas de las que están aquí. Algunas que puedes utilizar para tener tus contenidos y tu estrategia de contenido bien documentada, para ayudarte con ese mapeo, con ese análisis. Puedes utilizar herramientas como Notion, como Trello, Airtable, que no sé si lo habéis utilizado, pero te pueden ayudar mucho, sobre todo en la parte de organización. La base de una buena estrategia de contenido y de un buen ecosistema de contenido es la organización y no estar perdidos dentro de nuestro contenido, ¿vale? Podéis utilizar estas herramientas para poder ir viendo, pues este contenido puede ir en este y este y este canal, este, habla de este tema, habla del otro, lo actualicé en tal fecha. Todas estas herramientas te hacen mucho más fácil ese proceso. Luego, en la parte de diseño, de branding, nosotros utilizamos mucho Canva, que obviamente no necesitas ser un experto para utilizarlo. De hecho, tenemos un artículo en el blog sobre cómo puedes utilizar Canva súper fácil para diseñar tus emails. Lo puedes usar para emails, para imágenes de redes sociales, para vídeos, lo que consideres. También está Adobe Express, que también te puede salvar de más de un aprieto, pero a nosotros bueno, nos gusta bastante Canva porque bueno, es gratis y yo creo que la curva de aprendizaje es prácticamente nula. Puedes empezar a hacer cosas bastante buenas desde el primer momento. Para la parte de distribución en el email marketing, obviamente podemos utilizar Benchmark Email, que nosotros nos incluimos dentro de los medios de distribución, porque al final lo puedes utilizar para compartir y enviar emails o contenidos o tus contenidos a través del email y puedes reutilizar el contenido de una forma mucho más sencilla. Además, puedes también automatizar, como en el ejemplo que mencionábamos antes de los cinco emails, por ejemplo, con los cinco consejos. El email marketing al final es un canal directo con personas que ya se han registrado para recibir vuestros correos, con lo cual ellos van a querer saber qué contenido estáis creando y es más probable que interactúen con ese contenido que personas que a lo mejor no os conocen. Pero obviamente también podemos utilizar la parte social, que lo hemos mencionado varias veces, y ahí están herramientas como Buffer o HotSuite que os pueden ayudar a programar todo ese contenido. Contenido social es también muy importante. Ahora la gente se informa en las redes sociales en lugar de buscar en Google en muchos casos, así que es importante que nuestro contenido también esté presente, ¿vale? Dentro de las redes y dentro de las redes en donde esté nuestro público objetivo, cosa muy importante también. Para la parte de vídeo y audio hay muchos programas fáciles de usar, incluso Canva se puede usar para la parte de vídeo. También está CapCut o Loom, que no necesitas ser un editor de vídeo para hacerlo. Hay
es súper sencillo. Para la parte más de ideas, de escribir, obviamente ChatGPT a nosotros lo usamos mucho porque ahorra mucho trabajo. No es que te vaya a dar todo el trabajo hecho, tienes que ajustar el contenido y tus indicaciones tienen que ser súper buenas para que el contenido de verdad encaje con lo que tú estás buscando, pero es súper útil, la verdad. Te puedes dar el tono, le puedes dar el artículo de referencia y que te ayude a sacar los puntos clave o las ideas. También nosotros que hacemos mucho contenido en inglés, utilizamos Grammarly. Creo que no hay nada parecido en español. Si hay algo parecido en español, me encantaría que me lo recomendaseis. Pero está muy bien para revisar el contenido, para mejorar la calidad de lo que hemos escrito, para comprobar también en la parte de plagio, porque muchas veces si sacamos contenido de ChatGPT puede que se parezca demasiado al contenido que ha usado ChatGPT para redactarte eso, así que en esa parte nos puede ayudar mucho, la verdad. Y bueno, voy a repasar simplemente algunos de los errores que ya hemos mencionado a lo largo de la presentación, pero que quiero que os queden claro que hay que evitar a la hora de hacer esta reutilización de contenido. Lo primero es que reutilizar no significa copiar y pegar. El contenido tiene que ir adaptado a cada plataforma. Hay que escalonarlo y después hacerle un seguimiento, ¿vale? No sé, nos olvidamos por completo de reutilizar sin adaptar a la plataforma. Tenemos que entender que la gente quiere interactuar con el contenido de diferentes formas en función de la plataforma en la que está. Así que tenemos que adaptar el contenido a cada plataforma en la que lo compartimos, ¿vale? Si la gente ve que publicas todo el rato lo mismo, pues al final se van a aburrir. Así que hay que evitar eso por todo lo posible. Y luego, pues, no medir, qué es lo que funciona mejor. No queremos que simplemente pues crees un contenido, lo envíes y ya está. Tienes que mirar los resultados, tienes que ver cómo la gente interactúa con tu contenido para saber si realmente les está llegando o no, si les está interesando o no. Porque puede que una idea de contenido era buenísima en tu cabeza, pero luego no genera mucha interacción y no puedes perder tiempo en estar reutilizando ese contenido todo el tiempo si sabes que a tu gente no le está interesando. Otro error que también comete mucha gente es el de no actualizar los archivos antiguos, porque si quieres que tu contenido siga posicionándose a lo largo del tiempo, tienes que hacerlo. No puedes perder ese recurso tan valioso que creaste hace 5 años y que puedes seguir reutilizando, puedes seguir dándole nuevas vidas, pero las cosas cambian muy rápido, especialmente si estás en la parte del marketing. Así que hay que volver a revisar siempre nuestros contenidos y asegurarnos de que no hay información obsoleta o desfasada que haya que ajustar para darle una nueva vida. Así que no, intenta asegurarte de no darle a la gente consejos antiguos que ya no aplican a su situación actual, porque pueden perder la confianza en ti y pueden decir, esto no tiene ningún tipo de sentido, no me interesa este contenido. Y una vez que ya hemos visto todo esto, pues vamos a ver qué podéis hacer esta semana con vuestro contenido para poner todo esto en práctica. Esto es una especie de checklist así rápida para que vosotros, para un poco daros el pie a que empecéis a aplicar la reutilización de contenidos. Yo os recomiendo que empecéis por elegir una entrada de blog, un webinar o lo que sea, y de ahí creamos 3 piezas nuevas de contenido. Decidid en qué 3 canales los queréis poner y empezáis a trabajar en cada una de ellas. Luego lo podéis programar utilizando una herramienta de programación en redes sociales o una automatización dentro de Benchmark Email y ahí después medimos al cabo del tiempo, una vez que haya pasado esa automatización, cómo ha funcionado ese contenido. ¿Vale? Son pasos súper sencillos, pero no queremos simplemente que te limites a escuchar el webinar y decir, venga, genial, maravilloso, y no hacemos nada, sino que queremos que pongáis en práctica estas ideas y que de verdad os invito a hacer este gesto de coger, pues yo qué sé, el artículo del blog que más visitas haya tenido en el último año y convertirlo en 3 formatos nuevos diferentes y luego nos contáis qué tal ha ido y si os ha parecido sencillo el proceso. ¿Vale? Bueno, creo que hay alguna preguntita por aquí. Espero que haya quedado todo claro. Por favor, cualquier cosa, dejádmela en la parte de preguntas y respuestas.
Vale, perfecto. Veo que alguien se ha apuntado por aquí. Grammarly, de verdad, Grammarly es en inglés, pero es buenísimo e incluso lo puedes tener instalado dentro de tu ordenador, dentro del Chrome, y te va corrigiendo ya por donde vayas. Es una maravilla. Y ejemplos ahora mismo no tengo en la presentación. Os he dejado escrito el ejemplo de el que hemos hecho a partir de los 5 métodos para aumentar las tasas de apertura. Os voy a mandar esta presentación igualmente, ¿vale? Así que todos la vais a tener para poder revisarlo, repasarlo o releerlo cuando lo necesitéis, ¿vale? Estupendo. No sé si hay alguna preguntilla más por ahí. Vale, igualmente, como decía, os voy a enviar tanto la grabación como las diapositivas para que las tengáis. Y a ese mismo correo, si os surge cualquier duda, por favor, preguntadme y os echo una mano con lo que necesitéis. Si hay algo que no ha quedado claro, si tenéis alguna duda sobre Benchmark Email, pues que sepáis que estamos siempre aquí para echaros una mano. Nos vemos en el próximo webinar. Espero que sea dentro de poquito y que sigáis participando como hasta ahora. Así que muchísimas gracias por este ratito y nos vemos muy pronto.